Yo me encanta el Supremo Consejo, ¿por qué? Porque considero que del grado 1 al 3 te forman como ciudadanos de una república. Del grado 4 al 33 te forman como líderes de esa república de la cual ya te formaron como ciudadano. Por lo tanto, a mí el Supremo Consejo, su conocimiento, su funcionamiento, me encanta. A pesar de ser una monarquía constitucional y la masonería simbólica ser una república. Quiero no pasar por alto y enviarle un saludo, no voy a hacer que después tenga algún problema, un nuevo problema legal en la masonería, no mandarle un fraternal y cariñoso saludo a mi actual sabio, el hermano Osmin del capítulo, Claudio Justo de May, y al querido hermano Ener Rojas, cariñosamente conocido por Chenky, del capítulo que me dio la luz en los grados capitulares. Así muy bueno eso. Osmin, mi afecto y mi saludo también en nombre del canal, en el mío propio, hermano hace muchos años. Así mismo. De los propios encuentros fraternales. De los propios encuentros fraternales. Porque fue uno de los protagonistas también interesantes con su comunicación. Osmin, coño, mi hermano. Y a Chenky, que en lo personal le debo mucho, porque en los momentos difíciles de la pandemia, el hermano Chenky, en su casa, acogía a muchos hermanos que iban en busca de medicamentos. Y en más de una ocasión fui a su casa en busca de medicamentos para hermanos de mi logia América y siempre me recibió con ese amor fraternal y con ese espíritu masónico de ayudar a los hermanos Chex con su gran papa. Mi saludo. Y también saludar, porque hablamos ahorita de los encuentros fraternales, hablamos del hermano de Ernesto Gómez Ibarra, saludarlo y darle también ese deseo de recuperación. Supimos que estuvo convaleciente de una operación. Está convaleciente de una operación. Y al no verlo mucho en los grupos informales, estos virtuales, masónicos, es porque tiene que estar enfermo. Para que él no esté participando es porque tiene que estar enfermo. Nada, mi hermano Joel Ernesto Gómez Ibarra, colega del Supremo Consejo y querido hermano para todos los aquí presentes y para gran parte. Sí, pues como igual que el hermano Gerardo y como muchos otros, tiene sus detractores, pero fraternalmente, mi saludo y el saludo del canal. Oye, Gerardo, entonces, mi hermano, estuvimos hablando de gran parte de tu vida. Bueno, el Supremo, que lo único que faltó decir, que hoy ahora tengo el grado 32. Tienes el grado 32. 32, que fue otorgado por decreto por el soberano encomendador, por... Valiente Príncipe del Real Secreto. Es una atribución que tiene su facultad constitucional por el servicio prestado a la institución, que hay hermanos que no conocen. Y es bueno aclararlo porque cuando se habla sin saber, yo como... Sí, porque hay muchos hermanos que cuando ven que se te da de grado por decreto, que es benéfico. Es un regalo. Sí, que es benéfico. Uno no ha trabajado. Y yo estoy ayudando y contribuyendo al Supremo Consejo desde antes de ser iniciado el Supremo Consejo. Desde el momento en que Armada Pena iba a ser enjuiciado con otro hermano, Jesús González Baños. Explica quién es Armada Pena, porque hay muchos... A ver, Armada Pena, amigos del canal que no conocen. El hermano de Armada Pena, que ya mora en el Oriente Eterno, fue soberano gran comendador del Supremo Consejo por 20 y tantos años. Un hermano de mucho respeto y que en un momento determinado tuvo algunas dificultades legales. Y en aquel momento yo no recuerdo si era ya maestro masón, o sí, no recuerdo, sí, creo que era maestro masón. Sí, ya para esa fecha era maestro masón. E incluso colaboré con otro hermano, Jesús González Baños, que hoy reside en Estados Unidos, con material para la defensa del general. Eso no lo sabía nadie, lo están sabiendo ahora los masones. Por lo tanto, cuando... Una exclusiva. Yo creo que nadie puede decir, o todos tienen que estar de acuerdo conmigo en que los méritos no se borran. Y no fue solo eso. Después, cuando el soberano era Lázaro Faustino Cuesta Valdés, después de fe de todo el trabajo que hicimos para ayudar a la institución. No precisamente como parte del proyecto, pero nosotros, los hermanos que en algún momento estuvimos en el proyecto, pero estamos hablando de mí, yo en lo personal, soy un tipo de hermano, un tipo de persona que mientras que sea para ayudar a la fraternidad, y las dos son fraternidades que son diferentes, no es una alumna 33, es una alumna 33 en la parte de
vamos a decir, de rito, pero en la parte gubernativa son dos entidades. Son dos potencias diferentes. Son dos potencias diferentes. Pero cuando alguien ha creído que yo puedo ser útil para los fines de la institución, y yo me fijo bien, yo no trabajo para hombres. Yo no sigo hombres. Yo sigo ideas. Y la vida ha demostrado que quienes han estado cerca a mí, cuando han cogido el camino incorrecto, yo he sido el primero que le he salido frente. Vengo apoyando con mi momento de esfuerzo, con mi hermano Sergio, como varios hermanos, al Supremo Consejo. Antes de que estuviera el doctor Soberano, es decir, antes que estuviera y cuando ya estaba el doctor Soberano. Por lo tanto, los que tienen la facultad, o el que tiene la facultad, tiene la justificación para la medida que toma. Los que tengan dudas y sean miembros del Supremo Consejo, que son los que tienen derecho, que vayan y le pregunten. ¿Y asistes al consistorio? Sí, asisto al consistorio, estuve al consistorio y trato de visitar. Mira, el martes pasado estuve en el capítulo, que hacía un tiempo que no iba realmente. Estuve en no fue el 30, lo último que... El domingo antepasado. Este domingo. No, hoy ya está ausente en el 30. No, el domingo me ha pasado. El domingo, no, sí, estuve presente, ese fue el... ¿Estuviste en la ceremonia? Que estuvimos juntos. En la ceremonia de iniciación. Son las ceremonias de exaltación, discúlpame. No recuerdo, porque a mí se me... Como son tantas son cosas, muchos términos. Son muchos términos, se me mezclan. Pero bueno, sí, participo. ¿No tienes cargo en el consistorio? ¿No tienes cargo en No. Tienes tu birrete, tienes tu banda, sí, tengo mi birrete y todo. Vas con traje, con la ropa establecida. Trato de ir en Guadalajara los domingos, porque como es en el teatro, es abierto. Cuando toca que sea con la ropa establecida. ¿Tu participación ahí en el consistorio, tus intervenciones son activas o te limita? No, a ver, ha sido este proceso, este tiempo. Entonces, honestamente, este tiempo he estado inmerso en la situación de la Gran Logia de Cuba. He participado por una cuestión de participar, porque tengo que participar, pero me gusta más escuchar porque hay tanto... A mí me gusta aprender. Yo trato de hablar cuando tenga algo que decir. A mí no me gusta hablar por escuchar. Y mis participaciones no. Yo pienso que a medida que todo esto vaya bajando, porque esto ha sido un proceso de intoxicación muy grande. Son casi 2 años, 1 año y 10 meses por ahí. Primero, en lo personal, suspendido derecho, pero al mismo tiempo 1 año y 10 meses que ha sido en franca pelea. Ha pasado muchas cosas. Y es un proceso de desgaste también. No, y a mí en lo particular me ha tocado otro tipo de desgaste. A mí me ha tocado el desgaste familiar también. Mi hija ha llorado por esto. Mi hija ha llorado cuando se enteró que su padre está citado a la seguridad del Estado. Porque dice, mi padre va preso y mi padre no ha hecho nada. Mi hija ha llorado. ¿Qué edad tiene tu niña? Mi niña tiene 25 años. Mi niña. Ingeniera hidráulica. Pero es mi niña. Pero, saludos a ella, ¿cuál es su nombre? Liana Cepero, pero no, ella no ve mucho las redes. Y yo prefiero que ella pero a lo mejor la va a ver un amiguito, compañero. ¿Cepero qué? Martínez. Porque mamá existe. Nuestro saludo a la hija de nuestro querido hermano, nuestra sobrina, Liana Cepero Martínez, que llega a ella nuestro más cálido amor y afecto. Pero que ella ha vivido, para ella la masonería es algo importante. Yo me acuerdo que ella una vez estaba en la primaria. Y cuando yo la fui a visitar el domingo, yo estaba separado de la madre. Me dijo, papi, en la escuela hablaron de masonería. Y yo dije que mi papá era masón. Y entonces ella como que... Es decir, a veces la parte que no se dan cuenta aquellos que obran mal es el daño que hacen a la imagen de la masonería en nuestra familia. Porque yo puedo entender de que hay algunos que tengan la mala voluntad y la mala intención, porque justificación legal no tienen ninguna para hacer las barbaridades legales que han hecho, contando con que tienen el poder de su parte. No tienen la razón, pero tienen la fuerza. Y yo puedo entender estar 1 año y 10 meses, es decir, no lo comprendo, pero para mí no significa mayor daño gracias al consejo aquel que me dio el querido hermano Lázaro Borrayo, que se lo voy a agradecer eternamente, y por una convicción profunda que adquirimos a lo largo de estas peleas en los años, el hermano Sergio Rafael Villalba y yo, es que nosotros estamos convencidos que lo único honorable en medio de la situación actual de la masonería quedaba haciendo que te expulsaran por defender la masonería. No hay deshonra en perderlo todo por defender a tu madre. Y a veces tienes que defender a tu madre hasta de tus propios hermanos. Entonces, con esa convicción de que actuamos honradamente, que actuamos rectamente,
no tememos. En este caso, él ahora es miembro de la Gran Logia de New Jersey. Tuvo ahora la oportunidad de votar por primera vez como miembro de la Alta Cámara. ¿Quién es él? Sergio. Sergio. Y bajo esa convicción, por eso es que yo digo que yo sé y estoy convencido que lo que estoy haciendo es justificado legal y moralmente, porque en masonería todo lo legal es moral. Bien, Gerardo, aprovechando entonces este último comentario tuyo, tu referencia a Sergio, que ya es como la cuarta, quinta vez lo hace, habiendo cumplido con esta parte de una especie de guión, de haber hablado un poco de tu trayecto por el Supremo Consejo, voy a saltarme, y le voy a pedir permiso a nuestros hijos para saltarme un poco el guión, porque ahora lo que se imponiera conversar un poco sobre tu paso dentro de la gran maestría. Pero no, si ustedes me lo permiten, vamos a hablar un poquito. Fíjate, difícil tarea para mí hablar un poquito. Un poquito. Hay que aprovechar el vidrio, como dicen, hay que aprovechar el vidrio. Un poquito. Vamos a ver, nosotros todavía no competimos dentro de esos eventos de youtuber y eso. No pensamos tampoco hacerlo porque no es nuestro objetivo. Pero el vidrio nuestro, creo que su función principal, y lo va logrando, es hacer ver la realidad masónica cubana, empoderar de una cultura masónica a los masones cubanos y también a todos aquellos amigos del canal profanos que se interesan un poco también por esta cultura de la masonería, que puedan entender, no conocer, porque conocer la masonería hay que ser masón para conocer la masonería, pero sí entender un poco de nuestra filosofía, de nuestro funcionamiento. Aquí se ha hablado de un elemento importante y Divari fue el primero que lo tocó en un momento, que es el proyecto Espejo. Se ha hablado de varios hermanos, entre ellos Sergito, y se ha hablado en algún momento como qué participación tuvo el proyecto Espejo en determinado proceso que hasta ahora hemos comentado. Brevemente, ¿qué fue? A ver. Escúchame. ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Y qué será el proyecto Espejo? Porque el proyecto Espejo sigue siendo parte de la historia de los masones. Ya quedó para ser parte de la historia. Para ser parte de la historia, pero tiene una repercusión. Ahí está. Entonces, ¿qué fue el proyecto Espejo? ¿Qué es el proyecto Espejo? ¿Y qué será el proyecto Espejo? Bueno, dentro de la historia de la masonería contemporánea. Mi querido hermano, el proyecto Espejo fue la unión, y como lo decimos en nuestra primera plancha, el 1 de octubre del año 2011, que era la reunión de un grupo de maestros masones que han pasado de la posición pasiva de preocuparse a la activa de ocuparse por resolver los problemas, por proponer soluciones a los problemas de la masonería con una mirada fresca y desprejuiciada. Los miembros fundadores de ese proyecto y únicos miembros que tenía el proyecto Espejo, fuimos 8 hermanos. El hermano Raico Luna, de la Logia Fecundidad, el hermano Trillo, de la Logia Fecundidad, el hermano... ¿Este es un hermano? Trillo. Un hermano que pidió su carta de retiro, igual que Raico pidió su carta de retiro. El hermano Trillo, de la Logia Fecundidad, que era secretario de la Logia Fecundidad. Pero pidieron su carta de retiro porque salían del país, creo, ¿no? Hay uno que salía del país y Raico, que creo que no tenía más comunicación con él. Él estaba en planes de salir del país. Si Raico está viendo este programa, comunícate, mi hermano, que hace rato que no sé de ti. Asumo que está bien, porque Ramiro me ha dicho que está bien, pero también hace rato que no nos comunicamos. Pero te decía que éramos 8 hermanos. Te mencioné a Trillo, te mencioné a Raico, te mencioné a Sándor, de la Logia Federico Valdés, el hermano Samuel, hoy gran orador de la Gran Logia de Cuba, el hermano Ramiro de Real de Orihuela, el hermano Alain de Real de Orihuela, el hermano Sergio Rafael Vidal Águila y el que les habla. Saludos también a Ramiro, que además es vecino. Ramiro. ¿Vecino tuyo? Sí, pero fue vecino tuyo también, ¿no vive en los sitios? Sí, vive ahí atrás de Carlos III. Sí, él ahora vive ahí en La Victoria, pero no vive en La Victoria ahora. Pero es nuestro amigo, es nuestro vecino, nuestro hermano, y ha dado muchas sugerencias para el canal, como él porque él profesionalmente estudió el proyecto de la televisión y eso, la comunicación, y nos ha dado muy buenos consejos para el canal. Un día lo vamos a invitar
para que hable esta referencia. Hermano queridísimo de hace muchos años. Con Ramiro pasaba algo curioso. Ramiro y yo somos muy apasionados. Y a veces yo llamaba a casa de Ramiro, y Ramiro había terminado de comer y se sentía mal por las discusiones de nosotros. Y su madre, una persona que yo quise mucho, Yolanda Leola, que lamentablemente falleció, pero fue una persona entrañable y un corazón inmenso. Fíjate cómo era el punto de que yo llamaba a casa de Ramiro, y si la madre de Ramiro o la mujer, la Choco, un beso grande Choco, sabes que eres mi familia, cogía el teléfono y me decía, Ramiro acabó de comer, no te voy a poner el teléfono porque no se puede sentir mal. Y entonces no me dejaban hablar con Ramiro porque nos fajábamos todos los días, pero no fajábamos de bronca, sino que el Proyecto Espejo, y a eso voy, el Proyecto Espejo nos puso en un proceso creativo. Y el proceso creativo de personas que tienen inquietudes, de personas que son proactivas, es inevitable el choque, pero el choque controlado con la buena intención por lograr el mejor resultado. Y eso fue el Proyecto Espejo. 8 maestros masones que dijimos, que hicimos independientemente una valoración de lo que estábamos viendo, que estábamos inconformes con lo que estábamos viendo, que estábamos convencidos que la masonería no debía seguir por ese camino, y decidimos hacer algo para revertir el curso. Y con toda la ignorancia, no disculpen, con todo un optimismo ingenuo o un ingenuo optimismo, los profesores podrán decir cómo va mejor, pensamos que proponer soluciones para la masonería iba a ser algo bueno y bien recibido. ¿Dónde se gestó esa idea? Es una reunión en casa de Ramiro. Una reunión en casa de Ramiro. Fue una reunión de casa de Ramiro. Yo estuve desde el principio, más o menos yo busqué a los hermanos. No quiero decir que yo haya sido el coordinador, pero yo sé todo lo que no sé hacer. Y entonces dedico mi fortaleza a lo ¿Fue al azar o fue...? No fue al azar. Al azar me encontré con Ramiro. Pero al azar me encuentro con Ramiro, pero cuando hablo con Ramiro me doy cuenta que me encuentro... Había comunidad interesante. Había un igual, con las mismas inquietudes. A eso no me refiero con igual, ¿no? Que tenían las mismas inquietudes, las mismas molestias, todas las oportunidades que se estaban desaprovechando, que es el gran problema que tenía la masonería cubana. Y entonces decidimos reunirnos en casa de Ramiro, hacemos un día la reunión. Me acuerdo que había un hermano que hoy está en Canadá, médico, que estuvo trabajando, participó mucho en el tema del asilo, no me olvido el nombre, es con R, que era compañero masón en aquel momento, y le dijimos, mira, esto va a ser para maestros masones, no vas a participar. Y entonces nos quedamos los 8 y decidimos que no iba a entrar más nadie. ¿Para qué? No, forma que se replicara. Claro. Le pusimos un lema que hasta hoy, para mí y para todos, viene siendo la guía de nuestra actuación, que era honor, ley y virtud, que era todo lo que nosotros debíamos dar a la masonería. Y Proyecto Espejo, porque cuando tú te miras al espejo, ves lo que eres. Y cuando nosotros nos miramos al espejo, vimos todo lo que no debíamos ser. Y sobre esas imperfecciones, que a nuestra vista nos reflejó el espejo, empezamos a trabajar. Pero, como te comentaba, la recepción fue todo lo contrario. Nosotros comenzamos el día 1 de octubre, el día 13 de noviembre estábamos trabajando en el asilo, porque el asilo no era lo que es el asilo ahora, bueno, lo que era el asilo hasta todo el lío que se ha formado con el asilo. Pero el asilo era un lugar olvidado de la masonería cubana, y nosotros dijimos, para hablar del asilo tenemos que ir al asilo. Y lo que hicimos fue que ahí el hermano Sergio acuña por primera vez que yo conozca el término de trabajo fraternal. Cuando fuimos y convocamos a un grupo de hermanos a chapear al asilo, por ahí están las fotos, les dejé por ahí las planchas de Proyecto Espejo, que están las fotos de hermano Mel de Cotorro. Déjame hacerte una pregunta, no es para crear polémica, pero es para saber. Ese es el mismo tiempo en que en ese momento Soberano, Hasta Faustino Cuesta, ya estaba allá incidiendo en los trabajos del Supremo Consejo del Asilo, ¿o antes? No, todavía. No. A ver, uno de los problemas que ha tenido el Proyecto Espejo es que no han querido darle crédito. Cuando el Proyecto Espejo se pone a hablar de la situación de abandono que tenía el asilo, que incluso de eso yo hablé en el Supremo Consejo, y fue una de las razones por qué dije que me iba, porque yo decía que todo el mundo andaba con cuaderín, con grado, tocando, el asilo se estaba cayendo y la historia estaba entre el polvo y las trazas, echándose a perder la documentación de la historia. Y ahí, como me di cuenta que eso fue un problema, decidí pedir mi carta de retiro. En aquel momento el asilo nadie lo miraba. Precisamente, uno de los resultados que tiene el Proyecto Espejo es que el asilo se vuelve de interés, y hay que reconocer que en su momento Lázaro Faustino Cuesta Valdés recoge ese llamado,
le presta su interés y empieza el cambio de la sigla. El llamado que hace el proyecto espejo. El llamado que se hace del proyecto espejo. Ya. Porque los que vivieron ese tiempo saben cómo estaba la sigla. El llamado, disculpen un momentito, el llamado y la acción. Y la acción. Porque tengo entendido que ustedes protagonizaron una serie de trabajos fraternales allí. Se acuña el término, es decir, se inventa el término, menos el conocimiento de nosotros, de primer trabajo fraternal masónico, y lo hacemos el 13 de noviembre del 2011. Empezamos, y como precisamente la propuesta del proyecto espejo era una mirada fresca y desprejuiciada, y aplicar las técnicas modernas a la masonería, lo primero que le hacemos a la masonería es una matriz DAFO. Yo había estudiado eso en comercio exterior, Raico lo sabía, varios hermanos lo sabían, porque lo bueno que tenía el proyecto espejo es que tenía 8 saberes diferentes, 8 experiencias había diferentes, y 8 características personales diferentes. Por lo tanto, era riquísimo lo que iba a pasar ahí. Y lo primero que hacemos es aplicarle una matriz DAFO a la masonería, y al aplicarle la matriz DAFO a la masonería nos damos cuenta de lo que dice la matriz DAFO: debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidades. Sobre esa matriz DAFO que le hacemos a la masonería, empezamos a accionar. Y entonces hacemos un total de 13 planchas, algunas con 2 o 3 partes, 13 a 14 planchas, más otros trabajos que eran planchas de trabajo como tal, donde empezamos a tocar estos temas. Primero empezamos con la utilidad de la virtud, que es como la matriz DAFO de la masonería. Después, no recuerdo el orden, pero hay una que se llama el costoso precio de un descuido, que hablamos de la competencia que había en la República hasta el 59 entre la Iglesia Católica y la masonería, simbolizada en la construcción del Gran Templo y de la Iglesia, a ver quién quedaba más alto. Y nosotros hacíamos con eso un juego de imágenes con relación ante la vista de la sociedad, quién ocupaba mejor espacio. Y la masonería siempre fue un contrapeso de la Iglesia Católica en Cuba. Tema que es importante, que nadie habla de masonería ni se acuerda: el proyecto laico de la masonería en Cuba. Eso se ha olvidado. Y fue la pelea más importante, no quiero decir la más importante, pero de las fundamentales peleas que tuvo la masonería en Cuba, fue el proyecto laico de la masonería en Cuba, del cual hoy no se habla. Ojo. Hoy no se habla de tantas cositas. Pero los masones somos responsables de hablar de nuestros temas. Eso sí es real. Y de nuestra memoria. Porque la mayor obra de la masonería en Cuba ha sido la República de Cuba. Acuérdense, mis queridos hermanos, que la masonería en Cuba empezó en una colonia. Pasó 167 años, vamos a cumplir ahora el día 5 de diciembre. Y como dije en el discurso que tuve el privilegio de hacer el 5 de diciembre del año 2023, la obra más grande de la masonería en Cuba ha sido la creación de la República de Cuba. Por lo tanto, un padre nunca se puede desentender de un hijo. Y no lo digo con chauvinismo, es que la realidad se gestó desde la masonería, se dirigió por masones, y en la República se pensó desde un pensamiento laico y republicano, producto de las ideas masónicas que existían en la sociedad. Pueden decir lo que sea, eso está ahí. Bueno, eso es irrefutable. Eso es irrefutable. Entonces, hay responsabilidades que te persiguen. La masonería, y Cuba Megradio, la masonería, conocido públicamente y reconocido públicamente, incidió muchísimo en 2 pasos de avance dentro del progreso de la sociedad cubana en la República, que fueron fundamentales. Primero, el derecho al voto de la mujer, donde la masonería se hizo eco de esa necesidad. Y segundo, la ley del divorcio, con el amparo legal hacia la mujer divorciada. El primer cementerio laico, que creo que es el cementerio Océano. Como te estaba comentando del proyecto espejo, fue la mejor escuela que pude tener. Y yo digo a cada rato en masonería, cuando recuerdo lo que me ha tocado vivir, que soy privilegiado. Porque esa misma pugna que te decía entre hermanos apasionados y con deseo de saber, fue la que nos obligó a ganar un bagaje cultural masónico que, desde mi modesta opinión, ha sido el principal aporte que ha tenido el proyecto espejo en los 8 miembros que en él participaron. Ahora, como te comentaba, hablamos del conflicto generacional en la masonería, producto de que un día escuchamos una logia decir de que estos jóvenes quieren comerse el mundo. Quizás era con nosotros, quizás no, pero es un conflicto generacional que existía. Hicimos una plancha que se llama Conflicto de Cooperación, como te comentaba, de la Iglesia y la Gran Logia de Cuba. Hicimos una plancha que se llamaba Su Majestad la Ley, donde empezamos a hablar y empezamos a mover la conciencia con relación
al conocimiento de la ley, porque había veces que llegamos a logia, porque la De opinión la ley masónica estaba de la bien. ley masónica, y que la opinión de la ley era la voluntad de un hermano. Y nos dimos cuenta que eso no podía ser. Y así fuimos hablando de muchos temas, que te decía que en nuestra ignorancia optimista pensamos que estábamos haciendo un bien a la masonería, porque estábamos diciendo los problemas que tenía, y le estábamos diciendo al mismo tiempo, con la tiñosa, poníamos las aulas. ¿Cómo se debería hacer? Si esto, que esperábamos que fuera bien visto, fue todo. El proyecto Espejo era una mirada crítica que al mismo tiempo brindaba soluciones al funcionamiento de la masonería en Cuba. El proyecto Espejo no tuvo nada que ver con los enjuiciamientos ni con las acusaciones. Nunca acusó el proyecto Espejo. Acusamos hermanos del proyecto Espejo. Eso es muy bueno. Que son temas diferentes. Sin embargo, en el paquete que se hizo, se unió todo. El paquete que se hizo, tú dices, el paquete masónico. En el imaginario masónico y en la intención, porque te pongo un ejemplo. Te decía que nosotros el día 1 de octubre inauguramos el proyecto Espejo con la plancha número 1, donde dictábamos nuestras intenciones. El día 13 del mes siguiente estábamos trabajando en el asilo y fuimos varias veces a trabajar fraternidad de asilo a Chapiel. Que los miembros del proyecto Espejo no estamos en la foto que tiramos porque dijimos que las fotos eran para los hermanos que venían a ayudar y nosotros nos poníamos atrás y tirábamos la foto. Pero es que al año, en el año 2012, ya nos estaban entregando una logia de la Gran Logia de España, la Logia Añaza número 33, el premio al mérito masónico. Y premio al mérito masónico, al proyecto Espejo Masónico Cubano. Y cuando nosotros recibimos esa noticia de esa logia del Gran Oriente, de la Gran Logia Regular Española, recuerdo exactamente con el nombre, es la logia que está en Canarias, Añaza número 33, una logia con mucha historia en España que fue arrasada por el franquismo. Y si buscan en internet, Añaza número 33, hace poco salió un reel de Facebook sobre esa logia, y ahí aprovecho para mandarle un abrazo especial al hermano Marino Dama, en aquel momento general de maestro de aquella logia, un masón cubano, grado 33 también en España, un masón de mucha valía, con el cual tuvimos buenos momentos de intercambio, y al cual aprovecho para enviarle mi más fraternal abrazo. Cuando nos hacen llegar ese reconocimiento, que es un diploma que nos hicieron ya por DHL, el diploma venía con la medalla, nosotros vamos y nos presentamos ante el gran maestro Barito Rubén Gutiérrez Torres, porque creíamos que era no un logro de los 8 hermanos que formábamos el proyecto Espejo. Nosotros pensamos que era algo de la masonería cubana que podía mostrar de que tenía un reconocimiento, ¿no?, exterior por algo bien que se estaba haciendo. Cuando llegamos, que le enseñamos el diploma al gran maestro y le decimos lo que había pasado, él dice que tiene que hablar con el gran secretario, y la respuesta fue de que eso no había que publicar. Es como que no se quiso publicarlo. Yo digo cuántas cosas se han circulado, circulares especiales, y no se quiso publicar, y era que ya había una guerra frontal porque se veía el proyecto Espejo no como nosotros queríamos que fuera. En ese momento no había ocurrido acusaciones. En ese momento éramos un grupo de hermanos señalando problemas que veíamos con la mejor intención y ofreciendo soluciones. Donde decíamos que no era posible de que los hermanos mayores no dejaran participar a los jóvenes, ni que los jóvenes se fajaran con los hermanos mayores, que tiene que haber un equilibrio, porque hay un conocimiento y hay un ímpetu, y cuando se logra articular esas dos fuerzas, se logra. Eran cosas así las que decíamos. Es decir, nunca criticábamos por criticar. Siempre tratábamos de decir cuál era la causa, qué era lo que estaba pasando y cómo se podía solucionar. Mire, mi hermano, cuando nosotros nos dijeron que eso no se podía publicar, ya entendimos que había mala voluntad, pero al mismo tiempo empezamos a percibir ataques velados de diferentes maneras por los que en aquel momento tenían cargo de dirección hacia nosotros. Y fue una etapa muy difícil porque, como creo que te he comentado ahorita, nos puso a todos los miembros del Proyecto Espejo una diana en el pecho y la espalda. No habían ocurrido acusaciones en aquel momento. Era sencillamente hermanos que estábamos buscando la forma de colaborar con la institución desde nuestro conocimiento. Porque hay algo que sucede. A veces los mejores intentos por ayudar a que avance la institución chocan contra intereses personales establecidos y contra celos personales. Te puedo decir que esas experiencias las he vivido, y lejos de hacerle daño a Gerardo, lejos de hacerle daño a los miembros del Proyecto Espejo, le han hecho daño a la masonería e incluso te diría que a la sociedad. En un final, para cerrarte con el tema del Proyecto Espejo,
Estuvimos 2 años y 4 meses. En febrero-marzo del 2014, ya era demasiado, porque al principio lo que empezó con una plancha, después se convirtió en un compromiso. Y lo positivo, a lo personal, fue que nos obligó a leer todo lo necesario que uno tiene que leer en masonería para cometer la menor cantidad de errores posible. Yo soy un ferviente partidario de que todo lo que nos ha sucedido hoy ha sido más que nada por nuestro desconocimiento. Cuando digo nuestro, digo de los masones cubanos. Porque hay hermanos que dicen que hay que blindar la legislación para que nadie vuelva a hacer lo que hizo Filema. La legislación está blindada para que Filema no haga lo que hizo.